Saludos hermanos, hoy estamos celebrando Pentecostés. Durante el ministerio del Señor Jesucristo, los discípulos estaban admirados con su doctrina y con sus milagros. Todo era extraordinario. Pero con la muerte de Jesús, las cosas pasaron a otro nivel. Fue un choque inesperado. Comenzaron a suceder cosas que ellos estaban absolutamente impactados. Y todo comenzó cuando el Señor Jesucristo hizo énfasis en que se iba a ir, que iba a morir. Lo declaró abiertamente unos días antes de la Pascua y los discípulos estaban confundidos, no lo entendían. Y entonces vino en medio de toda esta confusión de los discípulos que estaban como preguntándose qué es lo que va a pasar. Se sentían que Cristo los iba a dejar, que se iba a ir. Y el Señor Jesucristo en Juan 14 les dice: no los dejaré solos, no los dejaré solos. Los discípulos comenzaron desde entonces a experimentar una serie de cosas maravillosas e impactantes. El hecho increíble, absolutamente difícil de comprender, de que Cristo hubiera ido a la cruz a morir, y todo lo que pasó aquella tarde. La noticia, por ejemplo, algo asombroso, de que muchos habían resucitado para enterarse de semejante evento. Mateo 27:51 dice así, Mateo 27:51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense los discípulos viendo esto, la muerte de Cristo, todo lo que pasó esa tarde. Estaban con miedo de la persecución de los judíos sobre ellos. Estaban pasando cosas increíbles, extraordinarias. Y luego la sorpresiva, inesperada noticia de la resurrección. El Señor Jesucristo se presenta primero a las mujeres, luego a los discípulos. Y dice las Escrituras, el apóstol Pablo, que se presentó como a 500 hermanos más. Y que durante 40 días estuvo enseñándoles acerca del reino de Dios. ¿Se pueden imaginar eso? El Señor Jesucristo resucitado. ¿Qué cuerpo tenía? ¿Cómo era aquello? Imagínense los discípulos mirándolo y diciendo: ¿es Él verdad? ¿Es cierto? Pero estaba ahí con ellos. Dice así, Pablo escribe en 1 Corintios 15:6, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Después de 40 días en los que el Señor Jesucristo se apareció a diferentes personas y grupos, a su iglesia, estaba enseñando Él acerca del reino de Dios, como dice en Hechos 1:3, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Tantas cosas tan asombrosas que estaban pasando. Los discípulos estaban asombrados de verdad. Pero algo más sucedió, aún más asombroso. Después de esos 40 días en los que ellos lo han visto y han oído
su enseñanza, el Señor Jesús va con sus discípulos al Monte de los Olivos y les manda, les dio un mandamiento, les dijo que se quedaran en Jerusalén porque algo iba a pasar dentro de poco tiempo, y luego dice que Él ascendió al cielo delante de sus propios ojos. Todos los discípulos lo veían, estaban asombrados. Hechos 1:4 dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lucas lo escribe así en su Evangelio, capítulo 24, desde el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Imagínense todo lo que están viviendo los discípulos. Parece una montaña rusa de cosas inesperadas, increíbles. Ver a Cristo subir al cielo. Qué milagro más increíble, qué cosa más impactante. Era apenas natural que estuvieran tan sorprendidos mirando hacia el cielo. Y luego esos ángeles que se les presentan. Qué choque, una cosa tras otra. Es impresionante todo lo que están viviendo después de la resurrección del Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál es el significado de la ascensión de Jesús? Jesucristo, nos dice la Escritura, cumplió perfectamente su misión en la tierra y ahora sube al Padre. Cristo ha cumplido todo por lo cual fue enviado por el Padre a esta tierra. Juan 19:30 dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Aquí dice, quiere decir completo, se ha llevado a cabo, se ha logrado, se ha hecho. Así que el Señor Jesucristo hizo un sacrificio perfecto, completo, total. A su sacrificio no le hace falta nada a nuestro favor. Él nos representa ante el Padre y Él logró la misión del Padre. Segundo, Jesucristo fue exaltado al cielo con todo honor.
y está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Jesucristo ha sido restablecido plenamente a su gloriosa divinidad. No que hubiera dejado de ser Dios, sino que Él voluntariamente no quiso usar sus atributos divinos para esta misión. Pero una vez que ha subido al cielo, está sentado a la diestra del Padre con toda dignidad y el poder y la divinidad que Él tiene. Filipenses 2:9 dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que el Señor Jesucristo fue otra vez recibido con toda gloria y con toda autoridad y poder. Él está ahora al lado del Padre. 3. El Señor Jesucristo fue a preparar un lugar para nosotros, como Él lo había dicho, como Él lo había preparado y lo había explicado en Juan 14. Juan 14, Él le dijo a sus discípulos: voy a preparar un lugar para ustedes. Ese es lo que el Señor Jesucristo está haciendo también ahora. 4. Él inició su ministerio como sumo sacerdote en el trono mismo de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. Ya no va más ese sistema de sacerdotes en el antiguo pacto. Él es un único, nuevo sumo sacerdote. Él está en el trono mismo de Dios e intercede continuamente por nosotros. En Hebreos 9:15 dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El Señor Jesucristo entonces es un y único nuevo mediador. Primera de Timoteo 2:5 dice: un solo, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. Es el Señor Jesucristo el único mediador. No hay santos que sean mediadores de verdad. No hay santos que nosotros tengamos que dirigirnos. No hay ningún muerto, ninguna persona que haya muerto de los hombres o mujeres de Dios en el pasado a quien tengamos que usar para el camino hacia el Padre. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y 5, el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Dice así: y el que comenzó la buena obra en vosotros la completará hasta el día del Señor Jesucristo. La versión Dios habla hoy dice: estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, irá llevando a buen fin esta obra hasta el día en que Jesucristo regrese. Así que Él es la persona que como sumo sacerdote está allí completando nuestra creación. El Señor Jesucristo está haciendo algo para completar nuestra creación. Y es ahí, en este mismo contexto, donde viene el tema de Pentecostés. Pentecostés es que la promesa hecha a los apóstoles de no os dejaré solos se extiende a toda la iglesia, a todo creyente, a cada persona. Toda persona, todo creyente tiene el Espíritu Santo de Dios. La promesa de Dios en cada persona. ¿Para qué? Primero, para que comprendamos las Escrituras. No solo los apóstoles iban a comprender las Escrituras, no solamente algunos comprenden las Escrituras, sino todos los creyentes pueden comprender las Escrituras. Hubo un movimiento después, siglos después, de personas que se decían sacerdotes, que enseñaron que los cristianos no deben leer las Escrituras, que escondieron las Escrituras para que el pueblo no las leyera.
es lo más antibíblico que puede haber, que los sacerdotes digan que son ellos los únicos que pueden interpretar las Escrituras, cuando el Señor Jesucristo dejó las Escrituras para que nosotros las entendamos y nos dio su Espíritu para que nosotros comprendamos lo que Él nos quiere decir. El Señor Jesucristo nos da su Espíritu entonces para entender las Escrituras, para ser testigos de Cristo, para tener el poder de ser testigos a pesar de todo lo que pueda pasar, que tengamos el poder para ser testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y de todo lo que Él ha hecho a través de los siglos, porque nosotros creemos en lo que las Escrituras nos dicen y en el testimonio de todos aquellos que han creído en Cristo. El Espíritu Santo también es para que nosotros tengamos el poder de vivir como Dios quiere. El Espíritu Santo es la mente de Cristo en nosotros. Nos enseña a pensar, a ver las cosas a través de los ojos de Jesús. Ya no vemos las cosas a través de la ley. Ya no vemos las cosas a través del Antiguo Testamento. Ya no vemos las cosas a través de ritos o cosas que tenemos que hacer. Vemos las cosas a través de Cristo, de su sacrificio, del amor que Él tiene por nosotros. Nuestra vida es una vida de respuesta al amor de Cristo, y esa respuesta es posible en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y cuarto, el Espíritu Santo nos ayuda a ser transformados. Por medio del Espíritu Santo estamos siendo transformados para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, porque estamos siendo creados a la imagen y semejanza divina. Ese es el objetivo de Dios con nosotros los seres humanos. Estamos siendo creados a la imagen de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso lo está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, lo está completando, lo está llevando a cabo. Cristo comenzó esa obra y está siendo perfeccionada por medio de su Espíritu hasta el día en que Él venga. Así que Pentecostés habla de una nueva creación. Una nueva creación, en el sentido de que así como Dios al comienzo hizo a Adán y Eva y sopló sobre ellos un espíritu para tener vida, en Pentecostés Dios nos recuerda que Él inicialmente sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, y ahora sobre toda la iglesia es el soplo de la vida, es el soplo de la creación, así como en Génesis nos habla de la creación y cómo Dios nos dio a través de un soplo su vida, el Espíritu que nos ayuda a ser lo que somos. Ahora Dios nos da su Espíritu Santo para una nueva creación. En 2 Corintios 5:17 nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Es algo que Dios está haciendo desde adentro de nosotros por su Espíritu. Y ahí es donde está la grandeza de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Nos está creando, nos está moldeando desde adentro, nos está llevando a la imagen de Cristo, nos hace hijos, aceptados, redimidos, perdonados, y nos ayuda a comenzar a pensar como Cristo piensa. Es una nueva creación. Cristo está siendo formado dentro de nosotros, y por eso es Pentecostés, que Dios nos ha dado su Espíritu para lograr ese objetivo. Así que es una nueva creación, y no es una creación de este mundo, no es una creación material, no es una creación de un reino de este mundo, es una creación espiritual, es una creación que tiene vida eterna. Es algo extraordinario lo que Dios está haciendo con nosotros. Y no es como los planes de los seres humanos, no es con la actitud de los seres humanos, no es como la actitud de Babel, porque Babel juega aquí un papel para comprender el tema de Pentecostés, porque en Babel hubo unidad del ser humano para construir una torre y un imperio en contra de Dios. Y Dios desbarató esa unidad porque el propósito era estar en contra de Dios. Y Dios dispersó a esas personas por el mundo entero y les confundió su idioma,
de tal manera que ya no se podían entender. Las personas comenzaron a hablar distintas lenguas. En Babel Dios confundió las lenguas porque había unidad para hacer el mal. Pero en Pentecostés Dios nos da su Espíritu para que todos unidos en Cristo construyamos algo que es más noble, que es más grandioso que la Torre de Babel. Es el reino de Dios. Dios nos da su Espíritu para que todos nosotros, siendo unos en su iglesia, exaltemos y adoremos al verdadero y único Dios. El Dios, el Señor Jesucristo, está edificando un templo santo que adora, que alaba, que acepta, que reconoce al verdadero Dios. Un reino santo, un imperio eterno de luz y de verdad. Y 1 de Pedro 2, 4 y 5 dice: acercándoos a Él es la piedra viva, Él es el fundamento, Jesucristo, quien fue desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y precioso. Él es la piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Así que sí, estamos unidos, pero ahora en un propósito que es buscar, alabar, adorar a Dios. No como en Babel, no como esa actitud humana rebelde y guiada por el enemigo y el padre de la muerte. No, no es así, sino ahora que todos unidos en un solo cuerpo, en una sola iglesia, en una sola actitud de adoración. Por eso Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un templo, un reino. Dios está haciendo eso por medio de su Santo Espíritu y nos ha dado el poder para que nosotros vivamos, testifiquemos, juntos nos edifiquemos y juntos entremos a ese reino. El Espíritu Santo nos hace uno con Cristo para pertenecer y edificar su santo reino. Qué hermoso llamado, hermanos. Qué cosas tan hermosas y tan lindas. Yo doy gracias a Dios por su vida, porque Él los ha llamado a ustedes, me ha llamado a mí. Y en medio de todo esto que está pasando, Dios nos está formando, nos está creando a su imagen. Somos una nueva creación y eso es lo que celebramos en Pentecostés, que Dios en su misericordia y por su gracia nos llama a participar con Él, que Él está haciendo esta obra y Él la va a completar por medio del poder de su Espíritu y por la obra de Cristo Jesús. Gracias a Dios por su obra. Demos gracias. Señor Jesús, damos gracias por tu Espíritu que tú enviaste, porque tú fuiste al cielo donde eres sumo sacerdote a nuestro favor y tú nos estás completando en esta nueva creación y cumpliste tu promesa de no dejarnos solos. Tu Espíritu está en nuestra vida, en la vida de cada creyente. Te doy gracias, Señor, que tú me hayas llamado, me llames hijo y me des esperanza. Este mundo, Señor, está lleno de desesperanza, de dolor, de angustia, de sufrimiento, de muerte, de ladrones, de violencia, de maldad, de toda clase de cosas horribles, Señor, que están pasando en estos días. En estos días se ve la miseria humana. Se ve también cosas muy lindas, se ven cosas fantásticas, se ven seres humanos que, guiados por tu Espíritu, sirven y ayudan y bendicen y oran e interceden. Esa es tu iglesia, Señor. Esa es tu iglesia. Y como tu iglesia, estamos, Señor, contigo construyendo tu reino. Te damos gracias. Bendito eres tú, Señor Jesús, por esa obra tan magnífica. Señor, tenemos esperanza en ti y eso es lo que celebramos, que estamos construyendo un reino. Tú nos has llamado a tu reino. Es un reino de luz, de paz, de bondad,
de verdad, de eternidad. No habrá más muerte, ni dolor, ni angustia, ni tanta maldad que vemos hoy. No habrá nada malo en tu reino. Te damos gracias, Señor, por esa esperanza tan hermosa que nos das. En tu nombre, Señor Jesús, al Padre Celestial, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén.